Hola, mi nombre es Alejandro Lavín, soy terapeuta y facilitador. Tal vez en redes, principalmente en YouTube, hayas visto algunos videos míos, algunos cursos completos sobre biomagnetismo, psicosomática, numerología, astrología, tarot, cábala o algunos otros temas relacionados con la medicina complementaria y las artes místicas. El día de hoy te vengo a platicar sobre las conclusiones a las que he llegado en los últimos 3 años de estudio, práctica e investigación. Bueno, de entrada, déjame decirte que he encontrado de forma clara el punto coincidente entre 3 campos en los que ya había encontrado coincidencias en los más de 15 años que llevo en esto, pero nunca lo había visto de forma tan clara, en donde se empezara a difuminar la barrera entre estas áreas. Y estas 3 áreas son la filosofía mística, que básicamente es el entendimiento de cómo funciona la manifestación del plano etéreo en el plano terrenal, ordenado por esta conciencia cósmica a la que muchos pueden llamar Dios, la divinidad, el universo, la conciencia cósmica, etc. ¿Cómo se conecta la filosofía mística con las ramas más importantes de la medicina complementaria? Principalmente en el aspecto de la bioenergética, que viene en sus raíces de la filosofía oriental, principalmente de la medicina tradicional china, y de la Vedanta, de la cual surge la medicina ayurveda, y todo este conocimiento relacionado con temas como los chakras, que seguramente habrás escuchado alguna vez, y la parte psicosomática, en donde tenemos grandes personajes, desde alguien tan famoso como Louise Hay, pasando por el doctor Rick Hammer y los últimos investigadores como Christian Flesch y Salomón Selam. Y cómo esto se conecta con otro terreno que aparentemente es independiente a la filosofía mística y la medicina complementaria, que es la ciencia moderna. En este terreno de la ciencia moderna vamos a hablar un poquito de algunos descubrimientos de la mecánica cuántica y principalmente de la investigación del doctor David R. Hawkins, que trascendió en el año 2012, habiéndonos dejado más de 15 libros de investigación. Él es uno de los psiquiatras más importantes del siglo XX. Escribió bastantes artículos y un par de libros sobre psiquiatría y revolucionó su campo de investigación, principalmente en Nueva York, en donde tuvo gran fama por sus descubrimientos en el terreno del trabajo de las enfermedades mentales. ¿Qué pasa cuando conectamos la filosofía mística, la medicina complementaria y la ciencia moderna? Bueno, si sabemos desde qué ángulo ver esta combinación, lo que vamos a encontrar son patrones que nos están intentando explicar exactamente lo mismo, simplemente desde conceptos un poco distintos. Comencemos un poquito con la filosofía mística. Les quiero hablar principalmente de 2 cosas. Número 1, la percepción del cuerpo multidimensional, y número 2, la explicación del flujo de la conciencia dentro de la filosofía cabalista en el diagrama del árbol de la vida. Primero comencemos con el tema de la multidimensionalidad de nuestro cuerpo. Por allá de 1600 y fracción, surge una filosofía conocida como la filosofía Rosacruz, a partir de un personaje mítico llamado Christian Rosenkreuz. Podríamos decir que la filosofía Rosacruz es la base de lo que después termina impregnándose en la masonería, en la teosofía de Elena Blavatsky, termina
permeando en la antroposofía de Rudolf Steiner, por supuesto, permeando en las escuelas o doctrinas místicas del siglo XX como Golden Dawn, como la Otto o la Astrum Argentum de Crowley y muchas otras. Para los Rosacruces, el cuerpo físico solamente era la manifestación más material, más burda de nuestra verdadera existencia, que es inmaterial o etérea. Se plantean desde diferentes modelos la siguiente conclusión: nuestro cuerpo físico está estructurado como tal gracias a la existencia de un cuerpo etérico o protoplasmático o bioenergético, y este cuerpo protoplasmático es el resultado de un cuerpo del deseo o cuerpo emocional o cuerpo astral, que es el que utilizamos como vehículo para viajar en la cuarta dimensión o en el momento en el que dormimos, y que esto es simplemente la manifestación de un cuerpo más sutil, que sería el cuerpo mental, en donde fluye información tan sutil como los pensamientos, y que esto tan solo es una de las manifestaciones de un cuerpo causal, o lo que ellos llamarían, más bien lo que nosotros llamaríamos desde otros conceptos, el alma, esta alma inmortal que tiene miles de años de existencia y que va a manifestarse en la realidad, en la tierra, a lo largo de pues muchas mentes ocupando muchos cuerpos a lo largo de eones. Entonces, dentro de la filosofía mística se entiende que nuestro cuerpo es multidimensional. Nuestro cuerpo físico obedece a la existencia de un cuerpo bioenergético, el cual obedece a la existencia de un cuerpo emocional, el cual obedece a la existencia de un cuerpo mental, el cual obedece a la existencia de un cuerpo causal o del alma. En cada uno de estos cuerpos hay una serie de informaciones que se procesan y que también se acumulan, y que cuando tenemos enfermedades en el cuerpo físico, realmente estas son el resultado de la congestión de información atrapada, no liberada en otros cuerpos más sutiles, en el cuerpo bioenergético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y en algunas lecciones que el alma, al aprenderlas, digamos, la forma en la cual se imprimieron en los siguientes cuerpos más densos, pues no fue la más armónica o la más apropiada, y que eventualmente eso deriva en enfermedades en el cuerpo físico, y dentro del cuerpo causal se programan algunas enfermedades que se pueden detectar en la carta natal, en la astrología. Hay unos arquetipos que podemos leer de acuerdo a dónde, cuándo y a qué hora tú naciste, y de acuerdo a estos planetas en qué signo vibran y en qué casas de tu carta están distribuidos, se pueden ver algunas lecciones que tu cuerpo viene a reflejar a partir de las situaciones que el alma sufrió a manera de trauma en alguna de las vidas que vino a experimentar. Ahora, esto hablando dentro de otra rama mística que es la Cábala, que podríamos decir que es la forma más, no sé si llamarle ocultista, mística o mágica, de lo que muchos consideran la religión hebrea o la religión judía. Sin embargo, la Cábala es más que nada una tradición de filosofía más que una religión. Es decir, es algo más allá que tan solo una práctica dogmática. Es el entendimiento de la relación entre el creador y la criatura. En pantalla están viendo lo que es el árbol sefirótico. En el árbol sefirótico, ¿se ve mi puntero? Sí. Vamos a ver que hay 4 mundos, una trinidad que es la trinidad primaria,
el plano de Atzilut o el plano del fuego, en donde podríamos decir que existe Dios en su más pura expresión, en su luz primigenia. Después de esta forma, Dios o la conciencia cósmica atraviesa lo que le llamamos el Hades o el inframundo o el desierto de Coruscant, en donde se olvida que Él es el todo para poder particularizarse en las almas o lo que sería Tiferet. En esta dimensión el alma puede tener identidad dentro del plano del agua o Briah. Esta alma ahora puede manifestarse en forma de mente en el plano o sefirote de Yesod dentro del mundo de el aire, Yetzirah. Entonces el espíritu se olvida que es espíritu, se divide en almas. Estas almas ocupan mentes y ahora sí, estas mentes vendrán a habitar cuerpos en el plano de Asiá, en el plano material o en el plano de la tierra. Malkuth, el reino, es la manifestación de Dios. Keter, la corona, dividiéndose en almas, Tiferet, la armonía, el sol, cada alma ocupando muchas mentes a lo largo de miles de años y cada mente ocupando, por supuesto, un cuerpo. Dentro de esta visión, pues también veríamos esta cuestión de los cuerpos, pero simplemente repartida en forma distinta. Aquí podríamos ver en este plano del aire el cuerpo astral, emocional, en esta forma de Netzach, o la sensibilidad o la emoción, el cuerpo mental en esta séfira de Jod o Mercurio, el plano mental. Podríamos ver el cuerpo causal o el alma en esta séfira de Tiferet o el sol, dividido entre sus polaridades de la creación o la expansión y la destrucción, entre lo que sería la misericordia y el rigor. Y bueno, dentro de esta filosofía, en donde también podemos ver esta repartición de los cuerpos, aquí podríamos ver en este plano intermedio el cuerpo bioenergético, en donde circulan los meridianos de acupuntura, los chakras de la medicina Vedanta, para conectarse con el cuerpo, que está compuesto de biología, células, tejidos, órganos, etc. Y bueno, aquí vemos una clave dentro de el tarot, que es la manifestación, vamos a llamarle gráfica, de una filosofía tan profunda como la Cábala, hermana de la astrología. Vemos que para conectar los sefirotes hay una serie de caminos, 22 caminos que representan los 22 arcanos mayores del tarot. Justamente el arcano que conecta el sol con la luna, es decir, el alma con la mente, es el arcano 14, la templanza, el ángel. Lo que estuvo buscando Aleister Crowley en su rito de Abramelin, buscar que el alma se comunicara con su cuerpo, algo que logró en 1904 en un ritual que hizo con su mujer Rose en la cámara del rey, en la pirámide de Keops, en Egipto. En este ritual, Aiwass le anunció la llegada del nuevo eón, representado en esta carta del tarot Crowley de lo que en otros mazos se llama el juicio. Él le llama el eón, en donde Urpakrat o Horus, en su dualidad, se manifestaría en esta nueva era, lo que le llaman la era de Acuario. En fin, aquí tenemos la conexión del alma con la mente. Y la conexión de la mente con el cuerpo lo tenemos representado con la carta del mundo, en el mazo de Crowley sería el universo. Justamente estos puntos de conexión es lo que se han estado detectando en otros estudios. El doctor John Fee, el doctor John Goodhart, el doctor Diamond,
han sido algunos investigadores que, a partir de lo que muchos le llaman radiestesia, también test muscular, el doctor Gois le llamó bioenergética, yo le llamo cibertelepatía, lo que han hecho es investigar cómo nuestro cuerpo, a partir del sistema nervioso sensible al flujo del chi, al hacer alguna pregunta, hay ciertos indicadores a través de la contracción muscular en donde uno puede decir, manifiéstame un no, no pasa nada. Manifiéstame un sí, hay un acortamiento. Manifiéstame un no, no pasa nada. Manifiéstame un sí, hay un acortamiento. Manifiéstame un no, no pasa nada. Manifiéstame un sí, hay un acortamiento. Este tipo de respuestas musculares que se pueden derivar en el uso de algún péndulo o las varillas de Saori, pues es básicamente, me das mitad y mitad. Lo que vemos aquí, la conexión de la mente profunda, el inconsciente con el cuerpo, a partir de la contracción muscular, que representaría esta carta del universo o del mundo. Lo que yo le llamo la cibertelepatía o la bioenergética al doctor Gois, cuando rastreaba con los pies poniendo los imanes y un pie que se acorta o no, es básicamente este punto de conexión entre la mente y el cuerpo. Esto es el rastreo o el test muscular. Sin embargo, el doctor David Hawkins empezó a, bueno, no fue el primero, también de esto habló Alice Bailey, una gran ocultista, alumna de Elena Blavatsky del siglo XIX a principios del XX. Hablaban de sintonizar algo más allá de la mente. Y esto es sintonizar al alma, algo lo que en palabras de Alice Bailey es la creación del cuerpo solar, algo que en palabras del Dr. Hawkins es calibrar la conciencia a planos por encima del valor 500 en lo que le llamó su mapa de la conciencia o la escala logarítmica de los niveles de conciencia. Bueno, pues ahí vemos cómo el Dr. Hawkins a lo largo de su vida, desde los años 60 hasta su muerte en el 2012, empezó a descubrir cómo había un proceso de la conciencia en cuanto a nuestro entendimiento de Dios o del Creador, nuestro entendimiento de nosotros mismos, el proceso mental, emocional, físico que atravesamos, correspondiente a un valor numérico en una escala exponencial de la conciencia que va del 20 al 1000. En su punto más bajo, la vergüenza, que es la sensación de ser indigno del amor de Dios, y en su punto más alto, pues la iluminación, pasando por la vergüenza, el orgullo, el coraje, la neutralidad, la razón, la paz, el amor, la iluminación, etc. Aquí vemos cómo se congregan un montón de filosofías dentro de un entendimiento común. Vemos principios del budismo, vemos principios de la Vedanta, vemos principios místicos de la teosofía, la antroposofía, los rosacruces. Y si entendemos que la cábala, los rosacruces, el doctor David Hawkins, el tarot, Aleister Crowley, etc., nunca nos han estado hablando de cosas diferentes, sino de lo mismo en diferentes idiomas, vamos a entender lo siguiente. El doctor David Hawkins estuvo descubriendo desde su cancha, desde su manera, cómo pasar de aquí, lo que le llamamos la bioenergética de Gois, lo que yo le llamo la cibertelepatía, lo que le llaman la radiestesia, el test muscular, a pasar acá. En vez de conectar solamente la mente con el cuerpo, vincular el alma hasta el cuerpo. A este proceso yo le llamo psicobiónica. Psique, como este concepto griego antiguo profundo del alma, pasando a través del psi o de la psique, la mente, para conectarse con el bio, con el cuerpo. Psicobiónica, la práctica de conectar al alma con el cuerpo a través de la mente y los procesos profundos. Algo que le llamarían
En otros términos, el contacto con el ángel, la templanza, el arcano 14, la integración de el arriba con el abajo, algo que en muchos mazos se ve al ángel echando agua de una copa a otra, algo que aquí en este mazo de Crowley vemos como un ángel integrado con sus dos polaridades, integran el mismo caldero, el agua y el fuego, separando el nigredo de la iridiscencia. En fin, todo esto conecta en demasía con algo que también he estado aprendiendo, pero desde otra óptica a lo largo de todos estos años, ya 17 años en el tema de la medicina complementaria, que es la psicosomática, desde su punto más antiguo hasta el más reciente, y por supuesto la bioenergética. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La psicosomática estudia la relación entre la psique, la mente, y el soma, el cuerpo, es decir, cómo es que nuestro cuerpo responde a manera de mutaciones o de adaptaciones fisiológicas, algo que nosotros conocemos como enfermedades, a partir de informaciones contenidas en la mente, es decir, cómo somatizamos enfermedades a partir de conflictos mentales, pasando por emociones atrapadas. Bueno, en este tema de la psicosomática, lo más antiguo, por supuesto, son los 5 elementos de la medicina tradicional china: el elemento madera y el enojo, el elemento tierra y la preocupación, el elemento agua y el miedo, el elemento metal y la tristeza, pero también en términos de la Vedanta, el chakra 1, los temas de la pertenencia relacionados con el tubo digestivo bajo, relacionado con los riñones, la sangre; chakra 2 relacionado con la sexualidad, órganos sexuales; chakra 3, el poder; chakra 4, la familia; chakra 5, los círculos de vinculación, la sociabilidad; chakra 6, la identidad; chakra 7, la conexión con el Padre, la religión, lo abstracto, el reconocimiento, y cómo cada uno de los chakras también tiene que ver con ciertos órganos, ciertas glándulas, etc. Desde ahí, pasando los descubrimientos más recientes, desde Thorvald Detlefsen, Charles Martel, Louis Hay, por supuesto Rick Hammer, la medicina germánica, y sus alumnos, principalmente Salomón Selam, gran maestro mío, y Christian Flesch, otro gran maestro mío, desde Salomón Selam y su orientación de la psicosomática clínica, y Christian Flesch desde la biodescodificación, en donde, bueno, tomando la investigación de Hammer, enriqueciéndola con la de algunos otros, integrándola a ciertos protocolos; Christian Flesch de la programación neurolingüística, Selam desde el tema más sistémico, como cada uno va llegando a sus propias conclusiones; la bioenergética, que estudia el flujo del protoplasma o del chi a lo largo de los canales que son los nadis principales, que son los meridianos, y cómo cuando 21 nadis confluyen se hace un chakra primario, cuando 14 nadis confluyen se hace un chakra secundario, y cuando 7 nadis confluyen se hace un chakra terciario, que son los puntos de acupuntura. Y bueno, esta bioenergética estudia cómo las emociones atrapadas y cómo nuestra percepción de la vida mantiene pues una distorsión en el flujo bioenergético del cuerpo. Entonces, desde la psicosomática y la bioenergética se confirma lo que proponen los Rosacruces, que es el tema de los cuerpos. Se entiende cómo se enferma el cuerpo, también inclusive desde el árbol sefirótico de la Cábala, y la clave para lograr que la información sea veraz es rastrear los datos y todo aquello que esté necesitando revelarse o descubrirse en la mente directamente desde el alma. Es decir, calibrar la luz más profunda del alma a partir de un rastreo avanzado, un escaneo en el alma, para entender qué es aquello que tenemos que revelar
desde el cuerpo causal, el alma, la carta natal, etc., desde el cuerpo mental, creencias, programas, desde el cuerpo astral, deseos insatisfechos, emociones atrapadas, desde el cuerpo bioenergético, chakras congestionados, meridianos con el chi en distorsión, llevándonos por supuesto hasta el cuerpo físico, cuestiones de desintoxicaciones, toxemia, estrés oxidativo, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando conectamos la medicina complementaria, la filosofía mística y la ciencia moderna? Lo que hacemos es encontrar puntos en común de patrones que nos llevan a las mismas conclusiones con el objetivo de ayudar a nuestros pacientes a sanar sus enfermedades y padecimientos. A esto yo le llamo terapia psicobiónica, un proceso de exploración profunda a través del alma, usando la mente, revelándose en el cuerpo, con un objetivo: buscar en cada estrato de la existencia humana dónde está el dolor, el sufrimiento contenido, acumulado, congestionado, e irlo liberando para permitir la restitución del balance, la armonía, los procesos homeostáticos y que la salud regrese. El alma es ese punto en donde el espíritu se ha olvidado que lo es todo para lograr tener una identidad, para poder aprender lecciones y conectar con las otras almas y aprender en base al contacto. Las almas es Dios aprendiendo de sí mismo a partir del contacto que tiene con las otras unidades individuales. Es decir, Dios se separa para conocerse a través de la dinámica interactiva entre sus diferentes partes. Si nosotros nos vinculamos a esa alma, podemos entender de dónde viene el sufrimiento, basado en la ausencia del contacto, la separación, el abandono, las pérdidas, los duelos, y el exceso del contacto, la humillación, la agresión, la violencia. En base a eso, entender dónde y cómo se acumula el dolor y nos impide regresar al balance o recuperar la armonía. Para lograr esto, necesitamos aprender a vincular el alma al cuerpo. Para vincular el alma al cuerpo, unos dirán: oye, pues el alma siempre está en el cuerpo. Es al revés. Nuestro cuerpo habita el alma. Nuestra alma es demasiado grande, demasiado amplia, como para poder ser aprisionada o contenida simplemente por este cuerpo. El proceso es al revés. Nuestro cuerpo habita el alma. El tema es que esa alma que nosotros habitamos no puede permear, presentarse o fluir por el cuerpo adecuadamente si no sincronizamos ciertos procesos. Por lo tanto, te invito a 20 horas totalmente sin costo para ti de clase, en donde te voy a enseñar a vincular el cuerpo al alma. Vamos a ver varias técnicas que incluyen relajación, meditación, visualización, respiración, proceso mental, intención, para lograr descongestionar el cuerpo y permitirle al alma fluir para obtener las respuestas de mayor calibración que estamos buscando en nuestros pacientes y, por qué no, también en nosotros mismos, y recuperar la salud. Ahora, si nosotros comprendemos las conclusiones a las que llegó el doctor David Hawkins, que es que el resultado en nuestros pacientes depende enteramente
de nuestro estado de conciencia como terapeutas, vamos a poder mejorar nuestra práctica. Algo muy interesante que el Dr. Hawkins describe en sus libros es lo siguiente. Se dio cuenta de que muchos pacientes, entre los suyos y los de otros psiquiatras colegas suyos, la diferencia era que unos tenían efectos adversos del medicamento y otros no. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué estos pacientes tenían efectos secundarios de la medicación y estos no? La diferencia era el psiquiatra que estaban consultando. Sus pacientes tenían muchos menos efectos adversos y necesitaban menos tiempo de tratamiento que los pacientes de otros psiquiatras. ¿Qué era lo que cambiaba entre unos y otros? Era su médico, era su terapeuta, era su psiquiatra. Si nosotros comprendemos que disolviendo las barreras que nos separan del consultante y buscamos el sufrimiento en su historia, permeando nuestra identidad en su historia. Cuando nosotros hacemos un tratamiento a distancia, es como si nos lo hiciéramos a nosotros mismos. Un mecanismo que la mecánica cuántica le llama entrelazamiento cuántico. Eligiendo cuál es el plano de realidad que nosotros vamos a precipitar a partir de observarlo, algo que le llaman la dualidad onda-partícula. Si nosotros aprendemos a difuminar la barrera que nos separa de nuestros pacientes y a elevar nuestro nivel de conciencia y a calibrar un mayor estado bioenergético antes de cualquier sesión, vamos a tener mucho mejores resultados con nuestros pacientes. Un proceso que ya describió el Dr. Hawkins, algo que te invito a ti a descubrirlo a partir de los resultados. Te invito a que lo experimentes. Dolorem dimitere, harmoniam affert. Liberar el dolor es recuperar la armonía. Si aprendemos a sintonizar al alma, ubicar en el paciente dónde está el dolor congestionado y liberarlo, ayudaremos de manera profunda a que el paciente recupere el balance, la salud. Así que te invito al primer módulo de nuestro diplomado de terapia psicobiónica, este 22, 23 y 24 de enero, viernes, sábado y domingo. Es totalmente gratuito para ti, en donde veremos cómo se conecta el cuerpo al alma. Viernes toda la tarde, sábado y domingo todo el día. 20 horas en total. Vamos a tener de enero a febrero 2 horas de práctica, 2 horas de preguntas y respuestas. Es totalmente gratuito para quien quiera venir. Y bueno, por supuesto, si te quieres integrar al diplomado entero, vamos a tener toda una combinación de diferentes técnicas y vamos a tener una profundización en la terapéutica en cada uno de los cuerpos. 3 módulos están destinados al cuerpo emocional, el módulo 2, el 3 y el 4. 3 módulos al cuerpo etérico o bioenergético, el 5, el 6 y el 7. 2 para el cuerpo mental, 1 para el cuerpo físico y los últimos 2 módulos para el alma. Así que si quieres unirte a nuestro nuevo diplomado de terapia totalmente actualizado, integrando filosofía mística, medicina complementaria y ciencia moderna, bienvenido al diplomado de terapia psicobiónica. Tendremos un módulo al mes. El primero yo te lo regalo. Si a partir de ahí deseas unirte, las grabaciones duran un mes para quien quiera
para que uno pueda estar en vivo. Cada módulo incluye su propio manual y lo vamos a estar dando presencial en Ciudad de México a partir del módulo 2. Va a ser híbrido. Se transmite en línea para quien guste y quien nos quiera acompañar en Ciudad de México, así también lo podrá hacer. Así que bueno, cualquier informe, mándanos un WhatsApp al +52 442 7777 446 y estamos para servirte. Vente a nuestro primer módulo gratuito para ti del Diplomado en Terapia Psicobiónica. Bienvenidos.